por respeto de la oradora. Adelante, diputada. Para registrar mi asistencia, Navidad Rayas. En ese entorno, las haciendas municipales quedan, metafóricamente hablando, blindadas a través de una serie de garantías de contenido económico, financiero y tributario, siendo el instrumento idóneo precisamente la Ley de Ingresos. En este contexto es cumplimiento a lo previsto en los artículos 121 de la Constitución Política del Estado y 60 fracción tercera, inciso B, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. El Ayuntamiento promovente radicó ante esta Asamblea Popular la iniciativa de ley de ingresos del municipio a efecto de que en ejercicio de las potestades que nos otorga el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción primera y 63 de la Ley General de la Contabilidad Gubernamental, 119, fracción tercera, inciso C, tercero y cuarto párrafos de la Constitución Política del Estado, procediéramos al análisis y dictaminación como en estos casos antecede. Cuarto, armonización contable y disciplina financiera. El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como objeto el combate a la corrupción y la aplicación de políticas en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria. Entre los más importantes podemos citar la Convención Internacional contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servicio público extranjeros de transacción internacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mismos que se tienen como objeto fundamental propiciar un manejo transparente, pulcro y eficaz a los recursos públicos de las naciones. En la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país en 1997, los estados partes expresaron lo siguiente: convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de la institucionalidad pública, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de lo moral social. Asimismo, que en la Convención Nacionales Unidas contra la Corrupción, los estados parte determinaron que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción. Es necesario una debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley. Responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción. Para efecto, en su artículo primero, la citada convención establece como una obligación de los estados promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. En el diverso quinto también se señala que cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor política para lo que debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. En concordancia con el citado concepto, el artículo 9 estipula que cada estado parte de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas con la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcará, entre otras cosas, la presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos, un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión y correspondiente los referidos instrumentos de internacionales y sirvieron como base para la aprobación de diversas formas constitucionales. Entre las más importantes tenemos las siguientes. Primero, la modificación al artículo 6 en materia de transparencia y acceso a la información pública del 7 de febrero del 2014, por el cual se otorga autonomía plena a la Institutos Transparencia, y la reforma en materia de armonización contable del 7 de mayo del 2008, la cual representa quizá la primera reforma que impactó favorablemente en el combate a la corrupción y es un parteaguas de la administración y gestión de los recursos públicos. Mediante ella se facultó al Congreso de la Unión a emitir una ley general en la materia, con la finalidad de establecer las bases para la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos.
En cumplimiento a este mandato constitucional, en el Congreso de la Unión de la Ley General de Contabilidad y Gubernamental el 31 de diciembre del 2008, en ella se establecen las bases que deben ser observadas por los entes públicos de los 3 órdenes de gobierno, y en relación con las leyes de ingresos se precisa en sus artículos 61 lo siguiente. Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria, la información señalada en los artículos 46, 48 de esta ley, la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirá en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente. Leyes de ingresos. Las fuentes de sus ingresos, sean ordinarias o extraordinarias, desagrado del monto de cada una, y en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación, así como los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales y las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas, acreedores, incluyendo la disposición de bienes o aspectos de derechos sobre estos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores, y perjuicios de que dichas obligaciones tengan como propósito el canje o refinanciamiento de estas o de otras, considerando o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composición de dichas obligaciones y el destino de los recursos obtenidos. Un aspecto trascendental en la creación de consejos nacionales de armonización contable, instancia que ha emitido una serie de acuerdos a través de los cuales se obliga a los entes públicos a emitir sus presupuestos, leyes de ingresos y sus respectivas cuotas públicas bajo parámetros homogéneos que permiten la expresión fiable de las transacciones y conforme a los principios consagrados en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Ulteriormente a la aprobación de la reforma constitucional en materia de contabilidad gubernamental, se aprobó otra también. Ha permitido un manejo más transparente y eficaz de los caudales públicos. Bajo este supuesto, en mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. En esta ocasión, por primera vez, se elevó a rangos constitucionales el principio de estabilidad de las finanzas públicas, el cual quedó plasmado en el artículo 25 de la Carta Fundamental de la Nación en los términos siguientes. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dichos principios. Para dar viabilidad a la mencionada reforma, el 27 de abril del 2016, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, en cuyo artículo primero se consigna lo siguiente. La presente ley de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidades hacendarias y financieras que regirán a las entidades federativas y a los municipios, así como a sus respectivos entes públicos para un manejo sostenido de sus finanzas públicas. Las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente ley y la administración de sus recursos con base en los principios de la legalidad y honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. Adicionalmente, a los entes públicos de las entidades federativas y a los municipios cumplirán respectivamente lo dispuesto de los capítulos primero y segundo del título segundo de esta ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable.
De la misma forma, en el artículo 18 del citado ordenamiento se estipula lo siguiente. El artículo 18, las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos de los municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño. Deberán ser congruentes con los planes establecidos municipales de desarrollo y programas derivados de los mismos e incluirán, cuando menos, objetivos anuales, estrategias y metas. Las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de los municipios deberán ser congruentes con los criterios generales de la política económica y las estimaciones de las participaciones y transparencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en las iniciativas de ley de ingresos de la Federación y en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, así como aquellas transparencias de la entidad federativa correspondiente. Los municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos proyecciones de finanzas públicas considerando las premisas empleadas en los criterios generales de políticas económicas. Los proyectos